Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar grandes edificios de un solo brinco. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero. Superman. Esta presentación sería parte de la introducción inicial dedicada al personaje dentro de un programa de radio en Estados Unidos por allá de 1940. Un año más tarde también se volvería parte de la serie de cortometrajes animados producidos por Max Fleischer en 1941. Así es, estoy hablando del creador de la rotoscopia, quien al principio trató de negarse a realizar este trabajo por lo complicado que resultaría adaptar el personaje de cómics a la animación, pero cambiaría de opinión cuando Paramount Pictures termina ofreciéndole un acuerdo de $50,000 por el episodio piloto. Un precio exorbitante para la época de ese entonces e incluso yo diría que también para el día de hoy, ya que estamos hablando de un ajuste de aproximadamente $1 millón actuales, así que no le quedó de otra más que chambear para construir lo que hoy es la primera adaptación de Superman. Fleischer Studios terminó realizando un total de 9 historias animadas que duraban alrededor de los 10 minutos cada una, e inicialmente el personaje que los hermanos Fleischer recrearon respetaba la versión original de Action Comics en aquel entonces, que por ejemplo solo era capaz de saltar un poco más de los 200 metros de altura. Sin embargo, conforme avanzaban los cortos, el estudio tuvo luz verde para agregar características como lo fue el vuelo, revolucionando al personaje no solo en la pantalla grande, sino también dentro de los cómics. Por desgracia, un año después, en 1942, tras varios desacuerdos entre los hermanos Fleischer y algunos fracasos comerciales del estudio al igual que deudas, Paramount Pictures entregó la carta de renuncia a los hermanos y rebautizó al estudio con el nombre de Famous Studios, quienes se encargaron de continuar con 8 episodios más de Superman, los cuales se terminarían convirtiendo más que nada en propaganda política estadounidense por la guerra de ese entonces, perdiendo la calidad que los hermanos le habían dado al personaje, concluyendo al final de todo esto con un total de 17 episodios para 1943. También algo que agregar es que todos los episodios tenían una estructura básica de la época. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que la construcción de cada corto era de la siguiente manera: presentar al villano en turno, involucrar a Lois y Clark con este villano para que después Superman acuda al rescate con una frase recurrente. Eso parece un trabajo para Superman. Y finalmente el episodio terminaba con una plana del Daily Planet escrita por Lois Lane sobre cómo Superman había salvado el día. Dicho todo esto, ahora sí podemos continuar con la historia. En la vasta grandeza del universo, un hermoso y brillante planeta verde llamado Krypton alberga una civilización increíblemente avanzada tanto física como mentalmente. Desafortunadamente, el planeta comenzó a sufrir de sismos incontrolables que apuntaban a una destrucción definitiva. Uno de los más grandes científicos de Krypton enviaría a su hijo hacia el planeta Tierra como la última esperanza de sobrevivencia de su especie. El niño llegaría ileso y fue encontrado por un automovilista que lo dejaría en un orfanato donde crecería hasta encontrarse con asombrosos poderes físicos en su madurez, que dependiendo del capítulo que vieras podría ser más rápido que una bala o que un rayo, también más poderoso que un tren o que un huracán, y capaz de saltar un edificio de un brinco o de volar más alto que cualquier avión, entre otras cosas más como la visión de rayos X o la invulnerabilidad. Pero algo seguro es que el último hijo de Krypton se convertiría en Superman, quien en secreto finge ser un simple reportero llamado Clark Kent para ocultar su interminable batalla por la verdadera justicia, la cual por alguna extraña razón generalmente involucraba capturar científicos extremadamente inteligentes y de vez en cuando atrapar a algunos monstruos y algunos gángsters. El científico loco. En el primer episodio de Superman conoceríamos a este hombre quien tras burlas y decepciones con la sociedad ha decidido construir un rayo electrotenásico para vengarse de toda la gente que lo humilló, iniciando su destrucción con el puente Diamond a las afueras de la ciudad. Perry White, jefe del periódico Daily Planet, advierte a sus periodistas sobre ser muy cuidadosos en este asunto, pero como no podía faltar, la increíblemente valiente pero sobre todo testaruda y terca periodista Lois Lane decide investigar este caso por su cuenta, lo cual la llevaría a terminar raptada dentro del observatorio del científico, y esto siempre va a ser así. Con tal de tener la historia primero, Lois va a cometer actos de lógica y moral cuestionable llevándola a quedar en medio del fuego cruzado. Afortunadamente siempre hay alguien que la salvará presentándose con esta hermosa frase: Esto parece un trabajo para Superman. Y aunque el villano intentó detener al hombre de acero con su rayo, este no le haría ni cosquillas, terminando con el rescate de la señorita Lane, el laboratorio destruido y metiendo al científico loco en prisión.
Aunque este no sería el único, sino que también tendríamos a otro que, por más raro que suene, lo llamaremos científico nativo americano loco. Sé que suena muy extraño, pero es que aquí los antagonistas realmente no tienen nombres, solo apodos descriptivos para entender sus intenciones. Pero bueno, este hombre reclamaba la ciudad de Manhattan y le exigía al Daily Planet que dé aviso sobre evacuar la isla para que pueda ser entregada a su gente. Ante la negativa de Perry White, el nativo decide llevar a la marcha su plan para destruir la isla de Manhattan con una red de bombas submarinas. Y en esta ocasión debo de admitir que Super sí se tardó algo en detener a este loco, y quizás se destruyó un poco la ciudad, pero lo importante es que logró desmantelar las conexiones de explosivos y acabar con el laboratorio antes de que la destrucción fuera mayor, llevando al criminal tras las rejas y salvando muchas vidas, entre ellas la de Lois, que como siempre se encontraba cubriendo su reportaje. ¡Es fantástico! ¿Qué dijiste? ¡Es fantástico! Señores, lo tengo. ¿Listos? Sí. Hablando justamente de ella, Lois Lane volvería a verse involucrada con un científico criminal, pero esta vez se trataba de un ingeniero malvado que había construido una manada de monstruos mecánicos para robar millones de dólares en joyería y artículos de alto valor monetario. En uno de los robos, Superman logra seguir con éxito a uno de estos robots hasta su guarida, donde enfrentaría a oleadas de máquinas, dando lugar a una pelea de acero contra acero. A nuestro héroe también le tocaría atravesar trampas de lava para llegar al escondite del científico, donde rescataría a Lois y atraparía al inventor, que terminaría en la cárcel, recuperando en el transcurso los millones de dólares robados en gemas. Aunque más tarde volverían a enfrentar a un científico, pero esta vez no tenía locura criminal, sino locura profesional. Me explico. Un profesor de astronomía ha invertido 30 años de su vida en la investigación y desarrollo de un telescopio magnético, con el cual podría traer varios cometas a la Tierra con el único fin de estudiarlos y después devolverlos al espacio. El problema es que los cometas que llegaban destruían la ciudad, así que el alcalde decidió ponerle fin a este experimento tan riesgoso. Al principio intentaron con el diálogo, pero este profesor era igual de necio y terco que ya saben quién, por lo que decide esconderse para continuar sus experimentos de forma apresurada, provocando que todo se saliera de control, donde múltiples meteoritos comenzaron a impactar sobre toda la ciudad. Es aquí cuando Superman tuvo que intervenir antes de que la destrucción fuera irreparable, y por primera vez es que vemos a Lois Lane ayudar a Superman, revirtiendo los polos del telescopio para regresar todo al espacio. También es la primera y única vez que Lois intenta besar a Superman, pero como había oscuridad, terminó besando a Clark, lo cual me deja pensando si ella ya sabía que eran la misma persona o de verdad estaba enamorada del alienígena, ya que en algún momento se les van dando muy juntos estos dos. En cualquier caso, esto va a terminar con algunos super bebés en casa, ¿no? Los balistas. Un grupo criminal que se caracterizaba por su precisión y velocidad en ataques a edificios gubernamentales. Pero, ¿cómo hacían esto? Bueno, pues tenían un autocohete con alas retráctiles que les permitían volar y después acelerar en el aire para penetrar su objetivo, pareciendo que una bala gigante se disparó, entrando y saliendo en décimas de segundo. Y es de ahí que viene el nombre de la pandilla. Este grupo lo que quiere es el tesoro de la ciudad, así que mientras no lo tengan en sus manos seguirán destruyendo edificios municipales hasta que cedan a sus demandas. Y tal vez lo hubieran logrado, porque nadie sabía dónde se ocultaban o cuándo iban a atacar, pero decidieron caer en el juego del ego cuando el alcalde los desafía y les dice que no les daría absolutamente nada. Fue así como en una sola noche todo el plan se les cayó de las manos, cuando atacaron la central eléctrica y la casa del tesoro en una sola noche para saquearla, alertando a Superman de su ubicación y perdiendo la única ventaja que siempre tuvieron, la sorpresa. Eso fue lo único que los llevó a la derrota, dejándonos una valiosa lección. La paciencia y la discreción son armas poderosas en una mente educada, te lo digo para que no cometas los mismos errores que estos criminales. Aunque, tal parece que Lois Lane no aprendería ninguna lección, ya que sabiendo la vasta tasa de ladrones que existen en la ciudad, decidió publicar un artículo donde habla del más grande cargamento de oro que será transportado, dándole a los bandidos la información necesaria para iniciar su atraco por el $1 billón en oro. Usando un auto modificado, los bandidos llevarían el tren de transporte hacia un puente destruido para robar el oro una vez cayera en el barranco. Es aquí cuando una de las hazañas más grandes de Superman cobra vida, porque literalmente el tipo agarra el tren con sus dos manos y lo hace subir de nuevo a las vías a puro músculo. Esto es más sorprendente cuando algunos otros no pueden aterrizar un simple avión a salvo, ¿verdad, Homelander? En fin, Superman termina llevando el cargamento a salvo hasta la Casa de la Moneda y entregando a los ladrones ante la justicia. Como era de esperarse, alguno de estos días alguien se tenía que disfrazar de Superman para cometer algún delito. En este caso, era un ladrón llamado Zubin que trabajaba para el jefe.
Da la casualidad que precisamente era jefe de una organización delictiva. Qué cosas, ¿no? Y mientras Lois y Clark están escribiendo un artículo dentro de la ópera para el Daily Planet, el Superman falso aparece para robar a los espectadores que se encontraban en la función, hasta que se topó con el Superman de verdad, y realmente no pasa nada importante, solamente que el ladrón lo lleva con su jefe para ser entregados a la policía, y de esa manera limpiar el nombre de nuestro héroe, ya que pues este impostor llevaba bastantes días cometiendo sus fechorías. Intermedio. En Superman de los años 40 se incluye un personaje llamado Lois en el capítulo Showdown, quien aparece brevemente entregándole un par de boletos a Lois Lane y Clark Kent para que asistan a la función de ópera por órdenes de su jefe Perry White. Este personaje está inspirado en el mejor amigo de Clark en los cómics, llamado Jimmy Olsen. Lois tiene una personalidad bastante torpe, con lo cual se desconoce cómo consiguió su puesto de asistente en el Daily Planet, pero por si las dudas creo que lo despidieron porque solo tuvo unos pocos segundos en pantalla durante 2 episodios, siendo Destruction Inc. el último en el que veríamos a Lois. Todos modifican mi nombre equivocadamente. Es Luisa. L-U-I-S-A. Luis. No, Luis. Lucia. Oh, ahora estoy tan confundido que ya no sé quién soy. Durante 300 años el volcán Mauna Kea ha permanecido inactivo, permitiéndole a un pequeño pueblo prosperar en la base de la montaña, pero tal parece que los estudios indican que el volcán volverá a entrar en su fase activa, teniendo constantes terremotos que confirman los estudios. Esto encendió las alarmas en todo el mundo, así que Lois y Clark son enviados al volcán para reportar los acontecimientos. Nuevamente, Lois hace de las suyas robando el pase de reportero de Clark para que no pueda hacer su trabajo de investigación, y se queda esperando en el hostal donde se hospedaban. Mientras, los científicos le explicarían a Lois sus planes para salvar al pueblo, destruyendo la parte exterior del cráter, redirigiendo la lava hacia el océano. Inesperadamente el volcán comienza su fase activa, atrapando a todos los civiles que estaban trabajando en el plan de contingencia. Pero esta no es la primera vez que Superman se enfrenta a la lava, y tampoco es la primera vez que salva inocentes, así que destruye partes del monte para ganar tiempo hasta terminar el plan inicial para redireccionar la lava, salvando a nuestros queridos monocoanos. En conclusión, el villano fue Lois Lane. ¿Cómo va la historia, Lois? Oh, muy bien. Qué pena que no estuvieses. Hubiera estado allí, no hubiese perdido mi pase. Mientras que en otro lado del mundo, un grupo de investigadores arqueológicos iniciaron una expedición en Siberia en búsqueda de fósiles prehistóricos, descubriendo un enorme espécimen de Tyrannosaurus rex en perfectas condiciones, el cual fue transportado hacia un museo de historia natural en Metrópolis para su exhibición, pero por culpa de un ingeniero descuidado, el generador de energía que mantenía en hielo a la enorme bestia terminó colapsando, regresándole la vida al dinosaurio extinto para que pueda volver a comenzar su reinado sobre este nuevo mundo, aunque sería solo por unos cuantos minutos, ya que Superman decide capturarlo y conservarlo vivo en un zoológico donde pasaría el resto de sus días encadenado para ser una atracción turística. No sé ustedes, pero para mí esto no es muy punk rock de parte de Superman. Pero bueno. Un circo ha llegado a la ciudad para brindarnos de su mejor espectáculo, donde su principal atracción es el gorila llamado Gigantic, un simio enorme que tras varios años encerrado y trabajando en este circo, se ha cansado del espectáculo que lo obligan a hacer, y ha decidido ser libre mediante el uso de la fuerza, causando un caos y pánico en todo el circo y sus espectadores, incitando a los demás animales a hacer lo mismo. Lois, quien se encontraba en el lugar, fue capaz de salvar a una pequeña niña y distraer al gorila en lo que Super terminaba de meter a los demás animales a su jaula. Al final del día, la pelea entre Superman y Gigantic termina destruyendo una parte del circo, pero como ya estaban todos a salvo, esto no dejó heridos tanto de personas como de animales. Bueno, a excepción de Gigantic, que sí se comió unas cuantas hostias que flipas, chaval. Pero de ahí en fuera, los demás no sufrieron daños. Aquí hemos llegado a mis 2 capítulos favoritos, así que pongan mucha atención. Clark Kent y el Dr. Wilson investigan el asesinato del Dr. Jordan, quien fue encontrado por su asistente Jane Hogan a los pies de la tumba del Rey Tush, y las autoridades la determinaron a ella como culpable a pesar de que es inocente. Para liberarla de prisión, el Dr. Wilson lleva al Sr. Kent a las catacumbas recreadas por el difunto Dr. Jordan, que contenían con vasta precisión las tumbas y reliquias del Rey Tush, entre ellas una tablilla maldita del antiguo Egipto. Aquel que moleste en el sueño eterno al Rey Tush, perecerá. Wilson nos cuenta la historia que había investigado su compañero, comenzando hace 3000 años en el Valle del Alto Nilo, gobernado por un poderoso rey adorado como el Señor del Nilo, el cual antes de su muerte le encargó a sus sirvientes guardianes jurar lealtad eterna a su hijo Tush para protegerlo, un niño de apenas 12 años de edad, que no estaba listo para gobernar, pues estaba demasiado enfermo. Y poco después de convertirse en rey, también moriría como su padre. En su juramento, los guardianes ingirieron veneno para continuar protegiéndolo en la muerte.
En las investigaciones también se encontraba una antigua poción llamada el fluido de la vida, con la cual Jordan había inyectado a los guardias reales para resucitarlos, pero fracasó. Y en cambio, cuando intentó abrir la tumba del rey para hacer lo mismo con él, terminó sin vida a los pies de este. Clark se da cuenta que para abrir la tumba tiene que pasar por un mecanismo con una aguja envenenada, y eso sería lo que le habría pasado al Dr. Jordan. Aunque esto no ha terminado, pues dentro de la tumba también se encontraba un poderoso talismán que reviviría a los guardias reales, momias extremadamente fuertes que pelearían contra los extraños para proteger a su rey. En su pelea terminan destruyendo por completo las catacumbas, dejando enterrado el sitio y regresándole la paz al sueño eterno de Tush, cumpliendo los guardias con su juramento hecho en vida, además de que Lois quedó con los brazos lastimados por andar de metiche. Jane Hogan liberada. Es la primera vez que te piso una exclusiva. Sí, me alegro por ti, pero no me ha gustado. Lo siento. Oye, ¿quién te dijo que estaba en el museo? Una momia fue quien me lo dijo. Más tarde en el periódico de Metrópolis, el profesor Henderson le mostraría unos planos de cavernas descubiertas hace 40 años por su padre desaparecido a Perry White, donde podrían existir incontables maravillas dentro de lo que llamó mundo subterráneo. La razón de todo esto es para que el jefe del Daily Planet financie una expedición y a cambio cederá los derechos exclusivos de la historia, llevando a Clark Kent y Lois Lane con él hacia las cuevas, mientras que el profesor terminará la parte faltante de los planos y también tendría la oportunidad de descubrir qué pasó con su padre ahí abajo, lo cual es un trato justo en toda regla, así que tiene luz verde para su proyecto. Aquí se dividen en dos. Henderson y Lois partirían primero en un pequeño bote con algunos explosivos para abrirse paso, mientras que Clark seguiría en segundo con más cargamento. Una vez llegada la última ruta que no estaba documentada en los planos, Henderson y Lois tienen un descuido donde su bote termina perdido en una cascada, y posteriormente son atrapados por una tribu de aves humanoides, llevándolos con su líder, quien arriba de su trono tenía una estatua del padre de Henderson bañada en oro. El mismo destino que les esperaba a estos dos ahí abajo con los hombres halcones. Tras varias horas buscándolos, Clark encuentra a la tribu justo a tiempo para evitar que se conviertan en estatuas, y escapan destruyendo la entrada a la cueva para que ya nadie más pueda volver a entrar o salir, siendo quizá la mejor historia de Lois Lane hasta ahora, pero la única evidencia recaía en una foto de la cueva cuando ya había sido derrumbada, por lo cual Perry decide eliminarla, ya que nadie la creería por más buena y real que ésta fuera. A partir de aquí, Lois y Clark en algún punto comenzarán a trabajar para o con el gobierno, y Superman se convertirá en un símbolo estadounidense que peleará en contra del eje durante la guerra. Así que prepárate para lo que vas a escuchar. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el desarrollo terminado de su avión bombardero más grande jamás hecho, y también ha anunciado sus pruebas de vuelo donde se han invitado a los periódicos más importantes para cubrir el evento. Un japonés que miraba las noticias se dispone a robar la aeronave para llevarla a Tokio, infiltrándose dentro de la seguridad con otros compatriotas suyos, mientras que durante la presentación a los medios, Lois aprovecha para quedarse dentro del avión y tratar de sacar una mejor noticia que los demás, lo que llevó a que quedara atrapada con los japoneses cuando estos secuestraron al bombardero, pero esto ayudó también ya que gracias a que se encontraba dentro pudo enviar un mensaje a las torres de comunicaciones para informar lo que estaba pasando, evitando una tragedia mayor y haciendo que Superman detenga a los saboteadores conservando lo mejor que pudo al avión bombardero. Este episodio es titulado como Japoteurs, siendo una mezcla entre la palabra japonés y saboteador, un término que sería bastante popular en aquellos años. Después de esto, Clark y Lois son atrapados por japoneses en Yokohama cuando hacían un trabajo de investigación y se terminan convirtiendo en rehenes. Aquí, por pura diversión, Clark se transformaba en Superman todos los días a las 23 horas para sabotear el astillero naval de Yokohama, volviendo locos a los japoneses que ya no sabían qué hacer para detener esto. Como última opción amenazaron con fusilar a la periodista Lane si no cesaban sus ataques, pero pues Clark hizo lo que le salió del huevo izquierdo porque sabía que en cualquier momento podía liberarlos, y efectivamente, saca a Lois para que él se pueda quedar a gusto y tranquilo a seguir destruyendo Yokohama. A ver, yo les dije que cuando Famous Studios continuó los cortos de Fleischer, ellos iban a poner intensitos con lo de la guerra, por lo que no tomen tan en serio estas historias, ya que realmente no representan a Superman, sino a los intereses de otras personas en ese tiempo. Así que continuemos, pero ahora con alemanes. Durante estos días varios crímenes han encadenado una racha constante de violencia, siendo el último un hombre sin vida arrojado al pantano en las afueras de la ciudad,
Pero lo interesante de todo esto es que tienen algo en común, y están relacionados con la planta de municiones de Metrópolis. Para encontrar lo que sucede aquí, Lois tomó un empleo vacante dentro de la planta para hacer sus investigaciones, descubriendo que un grupo de saboteadores alemanes se ha infiltrado para colocar dinamita debajo del almacén y así acabar con el suministro de municiones estadounidense. En el proceso, Lois es descubierta por los infiltradores, atrapándola dentro de un torpedo dinamitado para hacerla explotar. Aunque aquí hay que aclarar que también Clark había tomado un puesto como guardia de seguridad, por lo que igualmente estaba al tanto de los planes de estos saboteadores, y al final los que fueron saboteados fueron los saboteadores alemanes. Agente secreto. Ese es el nombre de esta hermosa rubia, ya que nunca dijeron cómo se llamaba, pero a estas alturas todos sabemos que es Lois Lane, porque en el único capítulo que ya no aparece es el mismo donde se nos presenta este personaje, y además de que el parecido es idéntico, solo cambia el color del cabello. Por cierto, ella es una espía que desde hace 6 meses ha robado bastante información del bando del Eje, y ahora mismo se encuentra en una persecución por alemanes que intentan detener que llegue a Washington con documentos de cada nombre dentro de un gigantesco grupo infiltrado en Estados Unidos con planes de sabotaje. En el tiroteo, los alemanes le terminan robando el auto al pobre de Clarky, que intentó detenerlos pero en cambio acabó como rehén. Una vez que estos bandidos bajaron la guardia, Clark se transforma en Superman e invierte los papeles. Ahora los perseguidos son los alemanes que terminan atrapados, y también se encarga de salvar y llevar sana y salva al agente secreto al Capitolio de Washington para que pueda terminar con su misión. En sus continuos intentos, un grupo alemán se disfraza de una tribu nativa para ocultarse cerca de los hangares militares estadounidenses y poder derribar un avión con información importante. Este avión era pilotado por el teniente Fleming, quien no sobrevivió, y de copiloto iba Lois Lane, quien fue capturada como prisionera. Tras encontrar la información que transportaba y después de rehusarse múltiples veces a colaborar, la periodista fue condenada a la hoguera. Afortunadamente, un segundo avión con Clark Kent había visto el derribo de la primera nave, por lo que esta noche, Lois vivirá un día más para que pueda continuar su misión y transmitirle un mensaje a los aliados con los planes alemanes encontrados en el sitio de la emboscada, dando la localización de submarinos enemigos que llevaban días acabando con flotas estadounidenses, para que de esta forma puedan ser neutralizados, frustrando nuevamente los planes del Führer. Por el momento esto ha sido todo de mi parte. A mí solo me queda agradecer que llegaras hasta el final e invitarte a dejar tu me gusta y suscripción. Si tienes algo más que aportar o alguna recomendación, siéntete con la libertad de escribirlo en los comentarios. Yo me despido deseándote una bonita semana. Hasta luego. Este es otro trabajo para Superman.